invito, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Sofonías del Antiguo Testamento, es antes de Zacarías, de Ageo, sí, libro de Sofonías, capítulo 3, el versículo 1 al 20. Voy a leer para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Sofonías 3, del 1 al 20. El pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confía en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Dice desiertas sus calles, hasta que no haya quien pase sus ciudades. Están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cantad, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocígate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se irá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por el nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Estos versículos hermosos de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, del libro de Sofonías, capítulo 3, está hablando del pecado de Jerusalén, del pecado de Israel y a la vez de la redención. Eso es algo maravilloso, donde nosotros encontramos lo que es el infinito amor, misericordia y compasión de Dios que tiene para con nosotros la humanidad. Pues nosotros conocemos la historia de Israel, un pueblo que Dios lo formó. Si los sacó de los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, pues encontramos que Jacob llegó a Egipto, estuvieron aproximadamente 430 años oprimidos por Egipto, después de que terminó el gobierno de José. Posterior, el nuevo faraón sabemos que oprimió al pueblo de Israel, pero después Dios envió, ¿sí?, a un profeta como Moisés, un siervo de Dios humilde y sencillo, lo envió para libertar a Israel de la opresión de los egipcios. Y vemos cómo vieron los israelitas sus grandes milagros, cómo Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel vio cuando venía detrás de ellos el faraón y su ejército, y cómo en medio de ese mar Dios hizo que las olas llegaran hacia ellos y los ahogaran y los destruyó a estos enemigos. Y en el camino le dio maná, le dio agua de la roca,
los mantuvo y los sostuvo durante 40 años en el desierto. Sus zapatos, sus vestidos no se envejecieron. Y Dios guardándolo y librándolo de todas las naciones que se querían levantar en contra del pueblo de Israel, porque lo llevaba a la tierra prometida. Pero es triste cuando uno, en toda esta historia de Israel, encuentra que aún viendo que cuando, por ejemplo, Moisés estaba allá en el monte Sinaí, el monte de Oreb, estaba hablando con Dios para las tablas de la ley, y vemos cómo escucharon voces en el campamento, y era que el pueblo de Israel, porque se había demorado, porque Moisés tuvo 40 días con Dios, el Padre, allá en este monte, y vemos cómo el pueblo, al ver que se estaba demorando Moisés, comenzaron a decirle a Aarón, el sumo sacerdote, que fabricara con todas las joyas de ellos un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Como tan en pocos días olvidaron las maravillas de Dios, y vemos que pues tuvo que venir Moisés, y vemos cómo Moisés leyó las tablas de la ley, está en una piedra, y cómo Moisés pues después le clamó al Señor porque iba a terminar este pueblo, pero intervino una intercesión de Moisés para que el Señor no lo fuera a exterminar. Y después vemos cómo hay otros versículos que hasta en el Nuevo Testamento encontramos nosotros en el libro de los Hechos, como el pueblo de Israel, aún estando en el desierto, viendo los favores de Dios y el amor y misericordia de Dios, se inclinaban a dioses paganos y hacían cosas de pecado y de maldad. Por eso encontramos que solamente a la tierra prometida entraron la nueva generación, la generación de Josué y los que habían nacido en el desierto, porque la vieja generación no entró a la tierra prometida. Ellos quedaron muertos, unos en el desierto y otros, pues, antes de entrar a esta tierra prometida, solamente fue la nueva generación que había nacido en el desierto. Pero entendemos nosotros que seguimos desglosando sobre Israel, cómo Dios le dio la tierra prometida, cómo destruyeron naciones de esta tierra donde Dios les había dicho que iban a ser de la nación de Israel. Vieron todos sus milagros, esas señales, esos grandes ejércitos de otros reyes que fueron destruidos. Pero sin embargo, el pueblo de Israel siempre pecando, siempre haciendo el mal, siempre desconociendo. Y encontramos nosotros que después de la tierra prometida que murió Josué, pues vemos los libros de los jueces que comenzó el pueblo de Israel a apostatarse. ¿Qué quiere decir apostatarse? Que conociendo la verdad de Cristo, la Sagrada Escritura, conociendo la palabra de Dios, pues el pueblo de Israel hacía cosas contrarias a lo que Dios le decía que no hiciera. Iban hacia el pecado, la fornicación, los ídolos, y aún pasaban sus hijos por el fuego, y aún creo que los sacrificaban, porque hay versículos donde habla que derramaban la sangre de sus propios hijos, o sea, que hicieron cosas abominables, y por eso Dios los entregó a naciones para que fuesen castigados. Y después el pueblo de Israel clamaba a Dios, y Dios le enviaba jueces para que los gobernaran unos 20, 40 años. Cada juez Dios le colocó que gobernasen, y en ese tiempo era un tiempo de refrigerio, pero el juez moría y otra vez el pueblo otra vez a pecar. Así mismo acontece con la iglesia en estos tiempos presentes. Cuántos milagros, señales, prodigios que nosotros vemos en las iglesias de sana doctrina, donde está el poder y del Espíritu Santo, donde se conocen testimonios maravillosos, que muertos que han resucitado, que paralíticos que han caminado, sordos que escuchan, que mudos que hablan, ciegos que ven, personas cautivas de demonios que son libres por el poder del Espíritu Santo, y personas locas que son sanas en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y de toda diversidad de enfermedad somos sanos en el nombre de Jesucristo, y que Dios nos guarda de complot, de atentado, y cuántas cosas y trampas del diablo, la muerte, el demonio enemigo. Dios nos guarda, nos protege, su mano poderosa, y cosas maravillosas que cada día vemos. Pero es triste que muchos de los ministros de Cristo, que muchos de los que conocieron el poder de Dios, se han apostatado. Se dejaron ganar su mente y su corazón, pensamientos por el dinero, por el oro y la plata, ahora por las cosas materiales, otros por esa cosa que anda de la política, que están metiéndose los políticos en la iglesia, y ahora están ofreciendo cargos de pronto a algunos pastores, y a otros pues están dejando el pastorado y se están yendo que para el Senado, el Consejo, cargos públicos a los cuales Dios no los ha llamado. Porque Dios a los ministros de Cristo y sobre todo a los pastores, a los apóstoles que nos ha colocado a dirigir la iglesia, Dios no nos ha llamado para estar ejerciendo otro tipo de cargos, ni públicos ni privados, sino a dirigir la iglesia que nos ha colocado. Así encontramos nosotros un paralelo como en cuanto al sumo sacerdote Aarón y los principales sacerdotes. Ellos estaban era únicamente para el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo sabemos que están los principales sacerdotes a las ofrendas que se presentaban cada día, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote que una sola vez al año entraba ahí a presentar una ofrenda por él, por sus pecados, por el del pueblo.
pero no encontramos que Aarón estuviera en otros oficios, en otros trabajos. Y encontramos hoy ministros de Cristo, apóstatas, que quieren justificar el que estén en cargos públicos, en el Senado, en la Cámara, en otros tipos de cargos. Quieren justificarse diciendo, ay, que el rey David era rey y era profeta. Sí, pero el rey David no dirigía el santuario, no dirigía la iglesia. Quien la dirigía era un sumo sacerdote. Ahí es donde viene la confusión y la mentira. ¿Sí? Entonces, otros, si en el caso de mujeres, dicen ser pastoras, y Dios no ha colocado pastoras en la iglesia. Quien dirige la iglesia son los varones, los pastores y los apóstoles, que los apóstoles también son pastores porque tienen los 5 ministerios, ¿sí? Porque Dios no se equivoca. El que se equivoca es el hombre cuando se autonombra en cargos o en ministerios que Dios no los ha llamado, ¿sí? Entonces, algunos dicen, no, es que Rebeca, que Raquel, que eran pastoras, sí, pero eran de animalitos, de corderos, no de personas, ¿sí? Porque quien pastorea, sí, es el varón, quien pastorea las almas, como nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores. Porque si vamos a eso, entonces cuando ya Jesucristo subió, quedaron los apóstoles, encontramos el Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, que habla sobre los 120 que estaban reunidos. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, y estaba María y sus hijos. ¿Quién mejor podía haber sido para dirigir la iglesia? María. María era una mujer santa, pura, que por algo concibió el Espíritu Santo, Dios la escogió. Sí, bendita entre las mujeres, dice aún la misma Sagrada Escritura. Y ahora porque la dirigió la iglesia, pero ya no dirigió la iglesia. Quien dirigió la iglesia fue su hijo Jacobo, como dice el Hecho de los Apóstoles, capítulo 15. Jacobo, el pastor, ni siquiera la dirigió Pedro. Otra cosa es que momentáneamente Pedro estuvo, como estuvo Pablo, sí, en lo que ellos estaban haciendo, y se ve más en el libro de los Hechos, pero el libro, capítulo 15 del libro de los Hechos te habla que quien dirigía la iglesia era Jacobo, ¿sí? El medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque es que Jacobo, ¿sí? Como José, y tuvo 3 hijos, María de José y otras hijas, dice la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros, para estos tiempos, nosotros debemos pedirle mucho al Señor que nos ayude a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a hacer la voluntad de Dios, que nos confirme los ministerios que nos ha llamado, porque Dios no se equivoca, que se equivoca es el hombre, como les digo. Entonces no debemos colocarnos en ministerios que Dios no nos ha llamado, ni hacer cosas a las que Dios no nos ha enviado. Los ministros de Cristo debemos consultarle al Señor, preguntarle a Dios, y Dios nos va a confirmar, y Dios nos va a dar la respuesta a los ministerios que nos ha dado y a las visiones a las cuales Dios nos envía y nos usa. ¿Sí? Entonces, dice la Sagrada Escritura en Sofonías, capítulo 3, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, hablando de Jerusalén. ¿Sí? Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, así mismo acontece hoy. Hoy un profeta llega a una iglesia de sana doctrina, o una iglesia que se haya apostatado, o algunos que dicen conocer de Dios, y no quieren escuchar cuando Dios usa al profeta para decirle, arrepiéntanse, están en pecado, cualquier pecado, arrepiéntanse, ¿sí? Y Dios comienza a hacer corrección, pero no. Si es el caso, nos buscan la forma de sacar al ministro de Cristo, de que termine rápido la prédica, o le cortan la prédica, o no vuelven a invitar, ¿sí? Por eso no quieren escuchar la voz de Dios, quieren escuchar que aunque la iglesia esté llena de pecado, maldad, quieren escuchar en bendiciones materiales, prosperidad y todo tipo de bendiciones aquí en la tierra. Y eso no es así. Sé que Dios nos bendice con tal bendición espiritual ministerial, pero como dice Deuteronomio 28, cuando somos obedientes a su palabra, cuando nosotros vivimos en santidad y obediencia a Dios, Él nos bendice con tal añadidura. ¿Ven? Entonces, dice, no escucharon la voz ni recibieron la corrección. Y acontece eso en las iglesias y algunos ministros que no escuchan la voz de Dios ni reciben la corrección. Dios me ha usado con algunos ministros para decirle, varón, Dios me muestra de ti que, como dice en Miqueas 7:5, cuídate aún de la que duerme a tu lado. Porque Dios me ha mostrado esto y esto de su esposa, dándole a entender, es como Jezabel, está en el cristianismo y a la vez está en las cosas del ocultismo. Y en el momento escuchan, pero después no quieren. ¿Por qué? Porque se inclinan más a su cónyuge, porque no sé, otro tipo de intereses. No quieren escuchar la voz de Dios y entonces uno es triste cuando uno ve que sus ministerios van para atrás en la parte espiritual, en parte de santidad, y se están dejando más llenar otra vez de lo que Dios los sacó, de ese materialismo, de esas cosas del comercio, del trabajo, y no están haciendo la obra de Dios a que Dios los ha llamado. ¿Bien? Entonces son incrédulos, porque Dios, si nos llama, Él nos va a sostener y nos va a respaldar en todo, porque si nos llama de tiempo completo, pues Dios nos bendice con todas las añadiduras que necesitamos. Amén. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Cuando leí este versículo, pues
respecto a esta nación de Colombia, sí, porque es una bella nación. Desafortunadamente, la mayoría de dirigentes, de gobernantes y de políticos y de personas solamente están enfocados como a desangrar la nación, corrupción, pecado, hipocresía y maldad. Entonces, como yo escuché una voz, la voz de Dios que decía, nación de Colombia, nación hipócrita, porque aquí hay mucha hipocresía. Si dicen una cosa, pero con las manos y con los hechos están haciendo lo contrario, el pecado y maldad. Nación corrupta, sabemos la corrupción que hay, aún es penoso decirlo, hasta aún en la misma iglesia. ¿Ven? Entonces, sus príncipes de medio son leones rugientes, y eso es lo que acontece, los gobernantes y dirigentes como leones rugientes, cómo hacer corrupción. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Asimismo, desafortunadamente, escuchamos aún en el noticiero la mayoría de jueces, de magistrados, unos en la cárcel, hasta magistrados, cuando se ha visto eso, y jueces, y todos corruptos, ¿sí? La justicia cada día más torcida en esta nación, porque yo lo que les interesa son algunos tipos de preventa de dinero, oro o de cargos públicos, de ascensos, pero muy poco se enfoca a hacer justicia. Por eso ya habla la Sagrada Escritura, sus jueces, lobos nocturnos que no dan hueso para la mañana. Y el versículo 4, con respecto a esos ministros de Cristo que se han apostatado. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¿Sí? Cuando habla de profeta liviano es que hoy en día son muy pocos verdaderos profetas. Y el profeta, cuando te va a hablar, te redarguye, te confronta, te exhorta a la persona, la iglesia, el gobernante, la autoridad. Aquí como lo dice en Jeremías con respecto a los profetas, ¿sí? Aquí encontramos nosotros como el falso profeta de Ananías. Entonces había una confrontación para con Jeremías, y Jeremías de igual forma le dice en 28:8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron que guerra, aflicción y pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos. Pero cuando una nación está en pecado, cuando una ciudad está en pecado, cuando una iglesia está en pecado, no le va a profetizar bendiciones. Dios envía a sus profetas eso, para redarguyirlos, para confrontarlos, exhortarlos, para decirles sobre profetarles sobre guerra, aflicción y pestilencia, si no se arrepienten. Ahí encontramos a Jonás. Jonás, un profeta que Dios envió a Nínive, no porque Nínive estuviera en santidad, porque estaba en pecado y maldad. Dios le envió, les apercibió que si no se arrepentían, pues Dios iba a destruir a Nínive. Y vemos que ni siendo israelitas, siendo paganos, gentiles, se arrepintieron. Y vemos que Dios los perdonó por su bendito amor, misericordia y compasión que Dios tiene. Entonces hoy en día no, hoy encontramos profetas livianos, que aunque haya pecado en la nación, que hayan pecado en la ciudad, hayan pecado en la misma iglesia, lo único que dicen es, Dios les dice que va a haber grandes oro, plata, carros, becas y pocas cosas materiales. Y eso es mentira, y la iglesia entiende en pecado. ¿Ven? Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Eso está para muchos de los pastores y apóstoles que dirigen las iglesias. ¿Sí? Han, dice, contaminado el santuario. ¿Por qué lo han contaminado? Porque aquí este lugar, aquí donde está esta mesa, lugar santísimo, aquí no puede colocarse un político, por muy bueno que sea, por muy buena persona, no puede colocarse. No, esto no está para esto. Este lugar santísimo está para los ministros de Cristo que vivimos en santidad y obediencia para con el Señor. Aquí no se puede colocar a ninguna persona que no sea ministro de Cristo. No se puede colocar como hoy en día hacen en iglesias que suben acá al púlpito en la mesa del Señor de que personas con filosofías huecas humanas, ¿sí? Con éxito y cosas de psicología y de motivación y un poco de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso encontramos aquí, sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Y cuándo se contamina? Cuando se coloca aquí personas que no son ministros de Cristo o ministros de Cristo que se han apostatado. Aquí es para ver verdaderos ministros de Cristo que vienen en santidad y obediencia para que lleven esa palabra, donde el Espíritu Santo que nos usa, nos toma y habla el pueblo, habla las ovejas. Bien. Falsearon la ley, y eso es lo que se encuentra hoy. Hoy están cambiando la Sagrada Escritura, dándole a unos versículos un contexto desde su punto de vista del humanismo que les beneficie, pero en ningún momento diciendo la verdad. Y Jesucristo vino a eso, es decir, la verdad os hará libre. Hoy no, hoy están falseando la ley, falseando la doctrina santa que Jesucristo nos ha dejado y el Padre eterno. Dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Tremendo, distintamente como se encuentra la iglesia, Dios siempre es justo y no hará iniquidad, ¿sí? De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Eso sí, que el juicio de Dios es justo. Y en su momento, Él da el juicio a las naciones, a los ministros de Cristo que se han aportado, ¿sí?
Pero el perverso no conoce la vergüenza. Qué tremendo dice este versículo. El perverso no conoce la vergüenza. ¿Qué cosa? Un ministro de Cristo llegue a una apostasía que se vuelva un perverso, que ni siquiera conozca la vergüenza. Dios nos guarde y pedir a Dios que nos libre de llegar a ese estado de conducta y de personalidad de ser perverso y no conocer la vergüenza. Dice el Señor, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desierta su calle, hasta no quedar quien pase en su ciudad, están asoladas, hasta no quedar hombre, no quedar habitante. Entonces Dios hace como Él quiere. Si quiere mandar a destruir una nación, lo manda a hacer, como lo ha hecho en su tiempo contra Judá, contra el reino del norte de Israel, como lo hizo contra Babilonia, contra el imperio asirio, el imperio romano, y todos estos imperios que cualquiera diría que iban a estar eternos, pero tuvieron su fin, porque Dios los envió a destruir. Asimismo, es triste decirlo, de tanto pecado y maldad que hay en esta nación de Colombia, que Dios lo ha dicho en su momento, y lo ha decretado de no juicio contra Colombia. Y el día que Él lo determine, si no hay verdadero arrepentimiento de las autoridades, gobernantes, dirigentes del país, de la misma iglesia y de la sociedad, si sigue el pecado y la maldad, pues lo que Dios ha decretado ordenado, si Dios lo determina, Él lo hace en su momento. Solamente queda en la misericordia de Dios que hay un verdadero arrepentimiento, comenzando por la misma iglesia de Dios, los ministros de Cristo, que pedimos perdón por nuestros pecados y perdón por el pecado de la nación de Colombia. Amén. Dice, dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida, su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Es triste, ¿no? Encontramos naciones como la nación Venezuela. Venezuela es una nación que sabemos que es una nación de una potencia mundial en petróleo. Creo que en sus tiempos, yo creo que era la segunda nación por encima de otras pocas naciones del Golfo Pérsico, por allá. Era una potencia mundial, tenía mucho oro, plata, muchos beneficios. Pero la corrupción la acabó, y fuera que la acabó la corrupción, la gente estaba dedicada más era al pecado de la carne, el ron, la discoteca, la fornicación, el adulterio, y muchos conocidos aquí en Colombia que ya tienen un Montes Coré, ¿cómo se llama? Monte Sorte, disculpa, Monte Sorte, que es de Negra Leonce, que es de los Felipe, dedicados a la brujería, a la hechicería, al ocultismo. Mira, Dios le colocó gobernantes como los gobernantes que les ha colocado, y por eso Venezuela está en lo que está, ¿sí? Lo único que Venezuela tiene que arrepentirse y volverse de corazón a Cristo, pedirle perdón, porque hasta aún las iglesias en Venezuela, es triste decirlo, andan muy apostatadas. Y eso no es así. De Dios nadie se burla y a Dios nadie le engaña. Hay que ser un verdadero ministro de Cristo y clamarle a Dios por nuestras naciones para que Él sea el que restaure. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, pues el Señor, como dice aquí, Él hace correcciones, ¿sí? Pero no, dicen, ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ellos siguen a veces en sus mismos hechos porque no quieren cambiar su estilo de vida de pecado y maldad, no quieren arrepentirse, quieren pedirle perdón al Señor. Dice el versículo 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Sí, que es el juicio final, el trono blanco, que es Apocalipsis 21. Porque mi determinación es reunir las naciones para el juicio final, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. ¿Sí? Y sabemos que después del arrebatamiento de la iglesia, que Dios nos lleva a la iglesia, y los seres humanos que queden aquí en este planeta Tierra de las demás naciones, pues Dios va a derramar sus 7 trompetas, que es el libro Apocalipsis, sus 7 copas de ira. Por eso va a reunirlas toda esta nación y las va a juntar, ¿sí? Y va a derramar sobre ellos su enojo y todo el ardor de su ira, como dice el Apocalipsis 16, las copas de ira, ¿sí? Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sabemos que, haciendo un resumen, ¿sí? Porque eso es otro tema aparte, donde Dios va a consumir a todos los que quedan aquí, los que no se fueron al arrebatamiento de la iglesia, los que se quedaron aquí. Porque los que estaremos con nuestro Señor Jesucristo, estaremos en la puerta de correr la Santa Cena con Jesucristo, qué bendición. Que después vendremos con nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años, con vara de hierro, viene nuestro Jesucristo a gobernar las naciones, lo estaremos con Él. 1000 años que Satanás va a estar atado allá en el infierno, ¿sí? Y no va a poder salir, y a los 1000 años será suelto. Y sabemos que Satanás reúne a sus ejércitos en Gog y Magog, como la arena del mar, y se levanta contra el Señor Jesucristo y nosotros su pueblo. Pero cae fuego al cielo y destruye ese ejército. Satanás es lanzado al lago de fuego, donde está el falso profeta, el anticristo. Y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad, como dice Apocalipsis 20:10. Entonces, en aquel tiempo, dice, volviendo a Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Qué bendición. Y ese tiempo, esa pureza de labios, cuando aquí en la tierra, ¿sí? Estemos nosotros
afirmados en santidad y obediencia al Señor, cantando el cántico de la restauración, hablando palabras de bendición. Y lo más hermoso, cuando estemos con Él en el nuevo cielo, la nueva tierra, nueva Jerusalén, que nosotros estaremos con labios limpios, seremos un pueblo limpio de labios, adorando y glorificando al Señor por la eternidad. Amén. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, porque te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás a mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Israel. No hará injusticia ni hará mentira, y en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Eso es algo hermoso, este versículo, sí, desde el 3:9, ¿ven? Hasta el 13. Está hablando de la restauración espiritual de nuestra bella nación Israel. Debemos tener claro que el pueblo de Israel, Dios le dio la ley, pero cuando el Señor Jesucristo vino, es el tiempo de la gracia, ¿sí? Que no es de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. El Señor Jesucristo pagó un precio de sangre del Calvario. Entonces vemos que ya tenía un nivel de apostasía tan grande el pueblo de Israel, que negaron a Jesús la mayoría de sus sacerdotes, los fariseos, saduceos, herodianos y la mayoría de israelitas. Fueron pocos los seguidores de Israel, de nuestro Señor Jesucristo, como los 12 apóstoles y demás discípulos. Pero la mayoría del pueblo, pues, estaban tan apostatados, tanto así que crucificaron a Jesús, lo mataron. Sí, porque sabemos que gracias a Dios que resucitó al tercer día, hubo 42 discípulos, pues subió para estar sentado a la diestra de nuestro Padre eterno, el Señor Jesucristo, para interceder por nosotros los pecadores. Entonces encontramos ahí, en este tránsito, de que ya viene el Evangelio, el tiempo de gracia para el resto de naciones, los que no son de Israel, para el resto de naciones, que son los gentiles. Qué bendición. Comenzó ese gran avivamiento, esa expansión del Evangelio, aunque sabemos que no fue muy fácil, porque en estos aproximadamente 2000 años han habido persecuciones contra la iglesia, ¿sí? La Babilonia persiguiendo la iglesia, emperadores como Nerón en Roma persiguiendo la iglesia y demás que han perseguido la iglesia y en el presente todavía la persiguen, ¿sí? Algunos matando a santos del Señor, otros tienen que huir, etcétera. Pero con la ayuda de Dios, aquí seguimos con la ayuda de Dios. Pero entonces hay una profecía, como decía en Sofonías, del 9 al 13, que nos habla de la restauración espiritual de Israel, porque sabemos que Israel, por el año 70, años 120, 150, ya quedó totalmente esparcida después de Cristo, ¿no? Ya quedó totalmente esparcida el pueblo de Israel por todas esas persecuciones y matanzas contra el pueblo de Israel. Israel se esparció por todo el mundo. Pero vemos que en profecía que nos dice el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Isaías, profecía que tiene que ver para la restauración de Israel. Israel fue restaurada entonces como nación en 1948, acordémonos ese Consejo de la ONU, de la mayoría de votos que se dieron para dar el territorio, volverlo al territorio que le pertenece a nuestra bella nación Israel. Ya fue restaurada como nación. Si usted se inquieta, busque Israel, antes de 1948, eso era un desierto horrible, lleno de piedras, de monte, de escombros. Pero cuando llegó la bella nación de Israel, sí que Dios la restauró como nación, hoy encontramos una bella nación, o sea que la mano de Dios siempre con su pueblo amado. Pero ahora falta la restauración espiritual. ¿Y cuál es la restauración espiritual para que nuestra bella nación Israel? De que nuestra nación Israel abra el corazón y reciba a nuestro Jesucristo como el Mesías, el Yeshua, el Hijo de nuestro Padre eterno Jehová, nos reciban como el único y suficiente Salvador, le abran el corazón a Jesucristo, se arrepientan del corazón de su pecado, le pidan perdón a Jesucristo por su pecado y maldad, y Jesucristo con su sangre borrando todos los pecados para que su nombre queden escritos en el libro de la eterna con las vestiduras blancas del lino resplandeciente. Esa es la restauración espiritual, estamos cerca. Pero eso también, en un paralelo, los gentiles, la iglesia cristiana evangélica, los gentiles se está apostatando. Y así como aconteció con Israel antes de nacer nuestro Jesucristo, que está apostató, llegó al nivel máximo, así se tiene que apostatar la iglesia cristiana y los gentiles para la restauración espiritual de nuestra bella nación Israel. Entonces encontramos la infinita misericordia y justicia de Dios para que nuestra bella nación Israel, ven. Por eso dice el versículo 14, cantad, hija de Sión, da voces de júbilo, oye Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová, el rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Hermoso, sabemos que eso es para cuando estemos en el nuevo cielo, en la tierra, en Jerusalén, con nuestro Padre eterno, Jesucristo y Santo Espíritu, tanto del pueblo de Israel como gentiles, todos los cristianos que seguimos a Jesucristo, que vivimos en santidad y obediencia para con el Señor. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tu mano. Jehová está en medio de ti, por eso salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regresará sobre ti con cánticos.
cuánto amor de Dios y misericordia para con nosotros, la humanidad. Amén. Reunirá a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el pueblo de ella era una carga. Entonces Dios nos va a reunir a la iglesia, a los santos. Fastidiados estamos nosotros los santos ¿de qué? De ver tanto pecado y maldad en este mundo. Que cada día más pecado y maldad, y triste cuando se ve la iglesia del Señor que se apostatan, que vende su cobertura por un plato de lenteja. Entonces dice, se reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo, como también a los de bella nación de Israel. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo aprimiré a todos tus opresores y saberá a la que cogea y recogeré la descargada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Esto tiene que ver mucho con el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 10, que habla sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor. Entonces, quien nos recoge y quien nos pastorea es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Eterno y el Espíritu Santo. Amén. Dios que busca a la ovejita perdida, a la descarriada, a la enferma, la sana, la venda, y Dios es que nos da el alimento. Entonces, otra cosa es que Dios está usando los ministros de Cristo que nos ha colocado para las iglesias. Amén. Como sus vasos vacíos, pero que nace la obra de Dios. En aquel tiempo yo traeré, en aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esto con respecto a la nación de Israel. Le damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Padre eterno, bendito Señor Jesús, Espíritu Santo, me gozo, me alegro que me haya gozado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, la gloria es tuya, Padre eterno, Jesús, Espíritu Santo. Palabra que quede cristiana en esta mente y corazón, y sienta sobre tu palabra dentro del Santo. Predicadores evangelistas, llame tu palabra con el Espíritu Santo, nuestro Salvador, y la tierra esta boca. Padre eterno, Jesús, Espíritu Santo, te amo y te gracias por usarlo una vez más. Amén. Yo les estoy bendiciendo, les amo en el amor de Dios.